noches. La noticia está con el nuevo director de la DIAN, el contador público Jairo Orlando Villabona, en reemplazo de Luis Carlos Reyes. Villabona tiene una amplia trayectoria en el sector público y fue superintendente de Economía Solidaria. Entre sus desafíos están aumentar el recaudo en un momento de desaceleración económica, además de ampliar la planta de personal y mejorar la relación al interior de esta entidad. Tiene una especialización en finanzas y tributación, una maestría en administración y un doctorado en ciencias de la Universidad de Rouen en Francia. Actualmente es profesor de economía en la Universidad Nacional. Por su parte, el presidente Gustavo Petro envió un duro mensaje al Congreso de la República de no aprobar el cupo de endeudamiento. El mandatario aseguró que en ese caso no dudaría en decretar la emergencia económica. El presidente Gustavo Petro envió un duro mensaje al Congreso de la República asegurando que si no se aprueba el cupo de endeudamiento, su gobierno no dudaría en decretar una emergencia económica en el país. Si las comisiones terceras no aprobarán el proyecto, simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica, no dudaré en hacerlo. Rafael Piñeros cree que este mensaje es de presión hacia los actores involucrados. Creo que es una medida de presión que utiliza el presidente Petro con la intención de que avance de una manera rápida e importante. Sin duda alguna, las calificadoras de riesgo verían con ojos muy negativos el hecho de que un país como Colombia, tradicionalmente cumplidor de sus acreencias internacionales, pues no llegara a pagar o buscara algún tipo de mecanismo para evadirlo. El ministro de Hacienda aseguró que el gobierno tiene total confianza en que el Congreso aprobará antes del 20 de junio el cupo de endeudamiento. El gobierno ha venido cumpliendo juiciosamente los compromisos nacionales e internacionales de pago de la deuda pública, incluyendo el Fondo Monetario Internacional y otros que están concentrados y que están por fuera del cupo, que están concentrados en este año. Lo vamos a seguir haciendo de manera oficiosa y juiciosa en aras de garantizar que el Estado colombiano es un cumplidor de sus compromisos. Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación, señaló que es un contrasentido del gobierno. Si el Congreso no aprueba esto, pues naturalmente hay que decretar la emergencia económica, hay que seguir pagando la deuda y a quien van a golpear es al pueblo en general, quien está recibiendo la inversión pública, la inversión social que estamos haciendo en salud, en educación, en vivienda, en generación de empleo, en proyectos productivos. Así que esto es un contrasentido de un Congreso que esté tratando de bloquear un gobierno que está haciendo una inversión social de las más grandes en la historia del país y de manera absurda pues quieran pues justamente impedirnos que paguemos esa deuda. Iván Demer aseguró que el gobierno estaría enviando un mensaje internacional negativo. Ambos escenarios serían desastrosos para el país y se suman a lo que ya sería una política de Estado. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que ha estado tratando de acceder a la mayor cantidad de recursos posibles, pero la plata nunca le alcanza y no es claro en qué se la está gastando. Si el gobierno en este momento dijera que no va a pagar más, lo que le estaría diciendo a los mercados internacionales es que es incapaz de hacerle frente a sus responsabilidades con sus actuales finanzas. Recordemos que la última emergencia económica que vivió Colombia se dio a causa del COVID-19. Bueno, vean ustedes el lío que se ha armado con esta referencia que ha hecho el presidente Gustavo Petro mediante un mensaje de Twitter, como suele comunicarse él, acerca de la necesidad de aumentar el cupo de endeudamiento del gobierno nacional, por supuesto, y la necesidad de que el Congreso colabore en ese sentido de aumentar el cupo de endeudamiento. Al respecto ha habido muchas suspicacias y por lo tanto vale la pena aclarar que aquí hay cosas que son normales y hay cosas que no son deseables. Lo normal, que un gobierno esté pidiendo aumentar el cupo de endeudamiento. Por supuesto, todos querríamos en condiciones normales que no hubiera un aumento de cupo de endeudamiento de los gobiernos, pero si tenemos en cuenta dos cosas, que este cupo de endeudamiento está planteado en pesos, no en términos porcentuales del Producto Interno Bruto, es natural que se vaya aumentando a lo largo del tiempo. Y segundo, que los últimos 4 gobiernos en la práctica han aumentado cada uno su cupo de endeudamiento, pues no es para nada raro ni para nada censurable, digamos, que el gobierno esté buscando aumentar ese cupo y que el Congreso le colabore.
¿Cuáles son las dos cosas negativas de todo este episodio? La primera de ellas tiene que ver con el resto del mensaje del presidente Petro. Eso de decir públicamente, y si no me permiten pasar ese aumento del cupo de endeudamiento, entonces o sencillamente declaro la emergencia económica o sencillamente no puedo honrar la deuda del país o el país no puede honrar su deuda. Es una manera no muy elegante, es una manera no muy idónea de hacer política pública, que es poniendo contra la pared al legislativo, poniendo contra la pared al interlocutor. Por lo tanto, creo yo que ese aspecto, ese estilito, la manera, el modito, como suele decirse popularmente, es el que no funciona mucho, especialmente en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero el segundo aspecto, es posible que ese tono del mensaje del presidente Petro haya tenido que ver con que, como dicen los observadores políticos, algún congresista estaba pretendiendo que facilitaría la escogencia de los ponentes para que este proyecto saliera adelante, siempre y cuando le cumplieran con financiar un proyecto energético que qué sé yo y que sí sé cuánto. Para nada. Un congresista que está en su momento coordinando que vaya a pasar un proyecto de ley de este estilo no tiene por qué estar chantajeando al gobierno, si es que eso fue lo que sucedió, para lograr ese propósito. Por lo tanto, ni los moditos del presidente ni los estilitos del congresista, si es que así lo hizo, buscando chantajear al gobierno. Lo que sí es cierto es que no tiene nada de raro ni nada de malo en sí mismo que el gobierno pida aumentar su cupo de endeudamiento. Las reservas de petróleo y gas en Colombia siguen bajando, esto según el reporte de reservas y recursos que presentó la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El petróleo en el país tiene poco más de 7 años de autosuficiencia y en materia de gas alcanza para algo más de 6 años. El ministro de Minas anunció un plan para mantener la actividad de exploración y aumentar las reservas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó el informe sobre recursos y reservas de petróleo y gas para 2023. De acuerdo con el reporte oficial, en Colombia las reservas de petróleo bajan de 7,5 a 7,1 años al cierre de 2023. En materia de petróleo, a diciembre 31 del año 2023, Colombia mantiene una relación reservas-producción por encima de los 7 años. En gas presenta una mayor disminución en materia de reservas, algo que según el presidente de la ANH, Orlando Valencia, ha venido sucediendo de manera constante durante los últimos 10 años. La relación reservas-producción de gas sí ha disminuido en un año. Pasamos de 7.2 años a 6.1. Continúa el proceso de reposición, lo que permite mantener el nivel de reservas y ese trabajo continuará para aumentarlas mientras se avanza en la transición energética. Pero también en esa visión que tenemos de la transición energética justa, iniciar el camino para la exploración de otros energéticos como la geotermia, el hidrógeno blanco, el hidrógeno verde y otros energéticos que se están desarrollando en el mundo. El ministro dijo que el gobierno va a aumentar la exploración, que es fundamental para la transición energética, y que se van a dinamizar los contratos que están firmados. En la última década se han producido 48 avisos de descubrimiento de gas y en los últimos 2 años hemos tenido el 33% de esos hallazgos. Se presentó un plan para aumentar las reservas que inicia con la conformación de un comité interinstitucional de hidrocarburos conformado por varios ministros y agencias del sector que harán seguimiento al comportamiento de las reservas. Se establecen criterios para la administración de convenios vigentes y fortalecer la reactivación de contratos suspendidos. Buscamos modernizar medidas en materia de exploración y producción de hidrocarburos, la reglamentación para incentivar el recobro mejorado y establecer requisitos para la presentación y evaluación, priorización de recursos para proyectos de infraestructura de gas combustible. Se establece que la agenda podrá contratar la operación y administración de los activos que pasen a poder de la nación y se habilita y se reglamentan los oleoductos multifacéticos para aprovechar la infraestructura que existe y fortalecer la presencia institucional en el territorio y así abordar los problemas que frenan o no permiten proyectos. Con el objetivo de abordar conflictividades sociales, ambientales y de todo tipo que, como se mostraba en los cuadros, hacen parte de las contingencias que estamos trabajando para lograr superarlas y convertir esos recursos contingentes en reservas. Queda claro que no está en la agenda la firma de nuevos contratos porque el gobierno cree que con los que hay se puede avanzar. Nosotros buscamos sacar la mayor eficiencia de los contratos existentes, señalaba el espacio que tenemos, casi 16 millones de hectáreas disponibles para hacer la exploración. El objetivo es aumentar la producción con los contratos que existen y al cierre de este año buscar estar muy por encima de los 800.000 barriles diarios, incluso se quiere llegar al billón. La premisa es ser más eficientes.
Salió finalmente este informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre las reservas, tanto de petróleo como de gas. Es un informe que es recurrente, que se da todos los años, que muestra qué sucedió en el año inmediatamente anterior, pero que en la actual coyuntura adquiere una inmensa importancia. ¿Por qué? Pues ni más ni menos que porque el presidente Petro y su gobierno están empeñados en no depender más de los energéticos que son fósiles, es decir, ni del petróleo ni del gas. Y por lo tanto, lo que está buscando el gobierno, lo hemos dicho muchas veces, todo el mundo lo sabe, es una transición energética. Sin embargo, esa transición energética ha demostrado ser mucho más compleja de lo que parece y el gobierno está abocado a enfrentar los riesgos de marchitar la gallina de los huevos de oro, que es el sector minero energético como lo conocemos, sin tener una alternativa a cambio. Pues bien, en ese contexto sorprenden de manera muy negativa las cifras que ha dado la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Recuerden ustedes, las reservas de petróleo cayeron de 7,5 años en el año 2022 a 7,1 años, es decir, una reducción que no es tan significativa en términos absolutos, pero que va mostrando una tendencia, la caída gradual de lo que tenemos de petróleo, que duraría 7,1 años y no 7,5 como lo teníamos anteriormente. Y en el caso del gas, esa caída es de 7,2 años a 6,1 años, un poco mayor esa caída, con el agravante de que en el caso del gas ya son varios años continuos en que van cayendo las reservas. ¿Por qué es esto grave? Por dos motivos. El primero de ellos porque la economía colombiana depende en gran medida de estos recursos. Acuérdense ustedes, el sector minero energético provee el 40% de las divisas del país. Y esas divisas del país, dependiendo en tal magnitud del sector minero energético, pues se van a ver cada vez más menguadas, cada vez más reducidas, cada vez más erosionadas en la medida en que sigan cayendo las reservas de esta manera. Lo que uno esperaría es que al final del túnel hubiera una alternativa que por el momento no existe. Háganme el favor ustedes si verdaderamente el turismo, como lo tenemos en este momento y con esta inseguridad que vive el país, va a ser el recurso que va a resolver la situación del sector minero energético. Otro tanto se puede decir por la vía de los recursos del gobierno. Sabemos que más o menos el 20% de los ingresos del gobierno vienen del sector minero energético, ya sea por la vía de impuestos, de regalías, de dividendos, y eso se va reduciendo en la medida en que se reduzcan las reservas de petróleo y de gas. Por lo tanto, el gobierno de alguna manera, con ese discurso tan agresivo, tan hostil hacia los recursos fósiles, está de alguna manera matando esa gallina de los huevos de oro en divisas para el país, en ingresos para el gobierno. Y hay otro elemento que preocupa. Hace apenas un par de días el ministro de Hacienda estaba diciendo que Colombia iba a buscar nuevamente la meta de producción de 1 millón de barriles diarios de petróleo. ¿Por qué? Pues en gran medida porque la crisis de la economía es tan grande que hasta un gobierno que detesta tanto los recursos fósiles está buscando que de allí salga algún tipo de crecimiento para la economía. Pues bien, esas declaraciones y esa posición tan optimista del ministro de Hacienda no es para nada consistente con lo que están mostrando la caída de las reservas. Olmedo López reapareció y lo hizo contando algunos detalles del supuesto entramado de corrupción. Insistió en que el ministro del Interior debe contarle al país la verdad, que los presidentes de Senado y Cámara sí recibieron dinero, y mencionó al hoy representante de la Cámara, Wadid Mansur. Por su parte, el presidente Petro aseguró que en su gobierno no se han comprado congresistas. Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, reapareció asegurando que el ministro del Interior debe explicarle muchas cosas al país. En la agenda, el doctor Velasco pues le contará al país cuáles fueron los motivos, ¿cierto?, de una agenda que se adelantaba y la que soy testigo. Transmití las instrucciones que recibía y las transmitía a uno de mis subalternos, a él y a quienes me escuchan, a los compañeros, compañeras del cónclave y de quien recibió órdenes antes de ese cónclave, que le contemos la verdad al país. Pero el exdirector también dio un nuevo nombre en la matriz. Señaló que el hoy presidente de la Comisión de Acusaciones está involucrado en la corrupción. Tema de los carrotanques, que va más allá de los carrotanques, toca a aforados, darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusaciones. ¿Quién? Wadid Mansur. ¿Está metido en este escándalo?
es uno de los beneficiados de todo este proceso. Recordemos que Mansur tiene un cargo clave, pues es el presidente de la Comisión de Acusaciones, donde llegan las investigaciones contra el presidente de la República. Allí podría llegar los resultados de la investigación que hoy lleva el Consejo Nacional Electoral sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Olmedo finalmente también aseguró que los presidentes de la Cámara de Representantes y Senado sí recibieron dinero. ¿Iván Name recibió la plata, sí o no? Sí. ¿Calle recibió la plata, sí o no? Sí. O sea que cuando dicen que son inocentes, mienten. Le corresponde directamente, pero fui testigo. Se adelantó todo un proceso para cumplir con la orden recibida. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que no han comprado congresistas. Mi gobierno no compra congresistas. Todos los miembros del gabinete y de entidades públicas del gobierno han recibido instrucción de recibir a los congresistas de acuerdo a sus funciones constitucionales, escucharlos, pero no aceptar de nadie un solo hecho de corrupción. Y desde Popayán, el jefe de Estado pidió perdón a los damnificados de los fenómenos naturales en Rosas Cauca por el incumplimiento por parte precisamente de la Unidad de Gestión del Riesgo en su reubicación. Y el dirigente de eso es que izquierdas, que pone el pueblo por delante. Eso se llama una quiebra moral completa, no solo de un individuo, sino de la concepción misma que se tiene que tener para gobernar. Y ante eso, porque es una ignominia, no hay más que pedir perdón, porque no tiene explicación. Y este martes 28 de mayo, de nuevo, Olmedo López y Sneider Pinilla serán escuchados en la Fiscalía. Y es que las recientes declaraciones del exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo contra funcionarios del gobierno y dirigentes del Congreso han causado, por supuesto, revuelo. En Red Más Noticias hablamos con expertos que indican algunas de las implicaciones que tendrían las acusaciones de Olmedo López. Los recientes señalamientos de Olmedo López han avivado la polémica de corrupción dentro de la Unidad de Gestión del Riesgo, que también involucraría a otros altos funcionarios y congresistas, algunos de los cuales no tardaron en responder. No tengo el menor temor para enfrentarlo. No me asusta el ladrón de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Los presidentes de la Cámara de Representantes Andrés Calle y del Senado Iván Name también fueron señalados por Olmedo López. Los parlamentarios aún no se han pronunciado. No fue el caso de Wadid Mansur, el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, quien denunció ante la Fiscalía a Olmedo López por calumnia agravada. Le he pedido a la Corte Suprema de Justicia que investigue mi conducta y que llame al señor Olmedo López a declarar en esta investigación con el fin de esclarecer los hechos. No es lo mismo mentir ante los medios de comunicación que ante las instancias judiciales. El senador de Cambio Radical, David Luna, aseguró que el escándalo está conectado con el trámite de algunas de las reformas del gobierno. Los nuevos señalamientos de corrupción del exdirector de la Unidad de Riesgo, que también es un corrupto, son verdaderamente vergonzosas, asquerosas. Es por esa razón que la reforma pensional del presidente Petro está untada de corrupción hasta los tuétanos y debe, de manera inmediata, ser hundida por la Cámara de Representantes. Resta esperar que Olmedo López presente las pruebas de sus acusaciones a las autoridades judiciales. Y justamente la Corte Suprema de Justicia investigará a Wadid Mansur luego de que él mismo así lo solicitara, tras las recientes declaraciones de Olmedo López, el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo. La Corte también citará a Olmedo López para declarar y esclarecer estos hechos. La denuncia le correspondió al magistrado Héctor Javier Alarcón, quien decidió abrir una indagación previa. Bueno, ahí está la reacción del presidente Gustavo Petro a estas declaraciones de Olmedo López, en el sentido en que tendría las pruebas, en que vincula al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara potencialmente a todos estos escándalos, en que vuelve y trata de involucrar al ministro del Interior en todo este proceso, es decir, en últimas señalando al gobierno y señalando al Congreso, al gobierno, de aparentemente generar algunos tipos de estímulos económicos para que el Congreso le marchara, y señalando a algunos congresistas de haber accedido a ese estímulo económico.
Y el presidente esencialmente lo que dice son dos cosas. Por una parte dice, mi gobierno no compra congresistas. Y por otra parte dice, el problema de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres es un problema estructural, es un problema que viene antes de que llegara mi gobierno. Son los dos puntos de defensa del presidente Gustavo Petro. Eso sí, admite que él fue quien nombró a Olmedo López, es decir, que en alguna medida la responsabilidad política le debía caer encima, pero dice que él no le dio ninguna instrucción en ningún sentido a Olmedo López en este caso de corrupción. Hasta allí lo que ha plantado el presidente, separándose de la decisión de Olmedo López, planteándolo como si fuera una decisión autónoma en la que él no tuvo nada que ver y diciendo que los problemas de corrupción son estructurales en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que es algo que ha venido diciendo en las últimas horas. Pues bien, hay por lo menos 3 observaciones que hacer. La primera, la que es obvia, habrá que investigar, seguir jalando, que la Fiscalía finalmente, ojalá así sea, le dé un acuerdo de colaboración a Sneider Pinilla y a Olmedo López para que digan lo que tengan que decir, si es que verdaderamente tienen documentación, tienen pruebas, tienen sustentos de que hubo esta especie de sobornos con los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del gobierno hacia el Congreso. Fundamental que la Fiscalía se mueva en eso, que se mueva rápido. Ya ustedes saben, la próxima semana irán nuevamente Sneider Pinilla y Olmedo López a presentarse ante la Fiscalía a ver si hay ese acuerdo de colaboración o no. Pero hay otro par de observaciones que vale la pena hacer. La primera de ellas es que la manera de presentar las cosas del presidente Petro sugeriría que esa corrupción endémica y estructural de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no tiene nada que ver con él, a pesar de que él haya nombrado a Olmedo López. Pues bien, si se demuestra que efectivamente esos recursos, esos 4.000 millones de pesos, fueron 3.000 para Iván Name, presidente del Senado, 1.000 para Andrés Calle y no sé cuántos otros recursos para el presidente de la Comisión de Acusaciones, pues lo cierto es que ninguna de esas operaciones o transacciones beneficiaría personalmente a Olmedo López. ¿A quién podrían beneficiar? Pues efectivamente a la Casa de Nariño, al presidente de la República, al gobierno, al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si efectivamente se trataba de aceitar el paso de las reformas en el Congreso, pues el interés es del gobierno, no de Olmedo López ni de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Si efectivamente se trataba de aceitar a la cabeza de la Comisión de Acusaciones, pues el interés es del gobierno y del presidente Petro porque su proceso está llegando ahora y puede llegar con más fuerza. ¿Cuál proceso? El de la financiación de la campaña electoral a esa Comisión de Acusaciones. Por lo tanto, una primera cosa que no cuadra es que todo esto fuera autónomo de Olmedo López cuando los intereses en juego no tienen tanto que ver con él. La segunda cosa que no cuadra es cuando dice el presidente Petro que la carta en la que le advertían de los riesgos que se corrían con Sneider Pinilla no llegó a sus manos, sino que llegó a la Casa de Nariño y la encargada de correspondencia la respondió. Pues la encargada de correspondencia es un funcionario bastante alto dentro de la Casa de Nariño, una funcionaria bastante alta dentro de la Casa de Nariño. Por lo tanto, desdeñar todo esto como que alguien con poca responsabilidad no le dejó llegar la carta a sus manos, me parece que es descargarse de una responsabilidad política que le compete. Y finalmente, no podemos olvidar que hace muchos meses, Day Vázquez, la antigua pareja de Nicolás Petro, dijo de manera medio misteriosa en sus redes sociales: ojo a lo que pasa en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En ese momento nadie sabía qué pasaba. Y vean ustedes cómo lo anticipó. No estoy diciendo que sea pitoniza, quiero decir que sabía muchas cosas y seguramente las va a revelar. El ministro de Salud se pronunció después de conocerse los polémicos audios en donde el alto funcionario reconoce la crisis de la salud de los maestros. En reveladores audios, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, asegura que lo que ocurre con el sistema de salud de los maestros señala que es una crisis que se debe enfrentar y que después harán lo que el presidente dice. Por eso, después hacemos lo que el presidente dice, después hacemos lo que el presidente dice, pero la crisis hay que cambiarla. En la reunión señalaron que el presidente Gustavo Petro estaba advertido de los problemas del nuevo modelo de salud para los docentes. En un audio, el ministro de Salud responde a los cuestionamientos. Me preocuparía mucho si yo estuviera cometiendo algún acto delictivo. Siempre he sido un hombre que me he caracterizado por tener una posición muy clara en lucha contra la corrupción. Y cuando hay situaciones en donde uno ve la angustia de los maestros, en donde uno ve la angustia de los pacientes en los hospitales, en las clínicas, tiene
algunas posiciones que se sacan fuera de contexto y así desvirtúan totalmente lo que usted está hablando. También habló de la situación actual del modelo de salud de los educadores. Sí, nosotros rápidamente hacemos lo que se consensó. Se hace lo que fue aceptado por los maestros. Si se hace lo que requiere y de la mano de los maestros, porque este proyecto, este modelo de los maestros es con los maestros, ellos mismos dirigiéndolos, ellos mismos teniendo la oportunidad de ser los artífices de este proyecto. Pues muy seguramente podemos decir que el modelo puede salir adelante y puede solucionar muchos de los problemas que venían teniendo los maestros en materia de salud. Entonces, aquí lo más importante es sacar adelante ese modelo. A esto se suma que 15 congresistas radicaron una proposición para citar a una moción de censura al ministro de Salud por el nuevo modelo de los educadores. Entre tanto, desde Popayán, el presidente Gustavo Petro aseguró que el acuerdo de paz sí lo habilitaría para llamar a una constituyente. Y esto es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución. Entonces yo puedo, a través de las altas partes contratantes, citar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ella hace sus cálculos, pero tiene esa fuerza. Aterricémosla a la reunión. Entonces la fuerza de transformar el territorio no es un capricho de Petro o de unas organizaciones aquí populares. Hay polémica en el Congreso luego de que el representante del partido de la U, Camilo Ávila, votara el artículo 76 de la reforma pensional, que se refiere a las semanas de cotización de los colombianos, sin conocer de qué se trataba. Vuelvo y le insisto, qué pena, secretario, estaba en el baño, ¿me puede leer la proposición? Es que ya estamos en votación, representante. Ah, bueno, voto sí. Bastante curioso y casi que anecdótico resultaría este caso del representante Camilo Ávila del partido de la U. ¿Por qué anecdótico y curioso? Pues porque no es tan usual que quede grabada la manera tan ingenua como un congresista muchas veces vota sin saber ni siquiera por qué está votando. Ustedes han visto los hechos, sencillamente él trató de que le leyeran nuevamente la proposición, el artículo propuesto, no se la leyeron y dijo, bueno, en todo caso voto favorablemente, lo que evidencia de manera flagrante que los congresistas, algunos de ellos, muchos de ellos por lo menos, votan sin saber ni siquiera qué están votando. Pero más allá de la evidencia en que quedó este representante a la Cámara del partido de la U, hay algo mucho más grave acerca de cómo funciona el sistema, porque evidentemente cuando nosotros tratamos de analizar bajo qué motivos o con qué tipo de argumentos el gobierno logra persuadir a los parlamentarios para que voten por sus proyectos, lo que uno menos se imagina es que haya algún tipo de poder exterior, no sé si será acuerdo político, no sé si será promesas de algún tipo de retribución o qué sé yo, que hace que voten sin saber ni siquiera por qué están votando. Es decir, no es solamente falta de idoneidad de este congresista, sino además de eso, una revelación de la manera como se dan las relaciones entre el gobierno y el Congreso para que respalde sus proyectos. Pero hay más. En este caso en concreto de la reforma pensional, adquiere mucha mayor gravedad este tipo de votaciones a ciegas prácticamente. Porque, por ejemplo, estos congresistas que ni siquiera saben cómo es el texto de los artículos por los que están votando, quizás no sepan que en el año 2045, con la reforma pensional que está proponiendo el gobierno, Colpensiones se queda sin ahorros, es decir, hay recursos para ir pagando las mesadas pensionales bajo el nuevo régimen hasta 2045. Después de eso, quiebra total de Colpensiones, por lo tanto, valdría la pena que se ilustren al respecto. Entonces, ¿qué opciones hay? Pues que verdaderamente el país y todos los países de la región se tomen en serio la gran amenaza que tiene el sistema pensional, no solo el colombiano, sino los regionales, que se deriva de la transición demográfica. Cada vez menos jóvenes, cada vez más viejos. Por lo tanto, apostarle, como le está apostando Colombia, a que sean los jóvenes con su trabajo y sus aportes los que paguen la pensión de los viejos, es apostarle a un sistema inviable en el mediano plazo.
por eso el año 2045 es un año tan crítico para el país. Pero no, ni el gobierno piensa en esa transición demográfica, ni lo piensa el Congreso, mucho menos congresistas que votan por artículos que ni siquiera saben de qué se tratan. El expresidente Álvaro Uribe Vélez tendrá que seguir adelante con el juicio en su contra, esto luego de que una juez rechazara la solicitud de nulidad que hizo su defensa. El expresidente deberá entonces responder por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. La jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, rechazó definitivamente la solicitud de nulidad del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, hecha por su abogado Jaime Granados, por supuesta violación al debido proceso. Y como quiera que se acreditó que la solicitud de nulidad invocada por la defensa técnica de Álvaro Uribe Vélez, coayudada por el señor delegado del Ministerio Público y por el mismo señor procesado, es absolutamente improcedente, se impone su rechazo de plano, decisión contra la cual no procede recurso alguno. Durante la diligencia hubo algunos llamados de atención de la jueza al expresidente, entre ellos este momento en el que le solicitó enfocarse exclusivamente en los hechos. En esa campaña del 2014, yo recuerdo cómo me trataron de mal el fiscal y el vicefiscal, el doctor Montealegre y el doctor Perdomo, porque yo recogí una... Discúlpeme, señor procesado. Vamos a referirnos únicamente a los hechos sujetos de esta acusación, para que por favor limite su intervención y no nos distraigamos en otros temas que no hacen parte. ¿Bueno? Entendido, señora juez. Durante la primera parte de la diligencia, la intervención de Uribe duró aproximadamente 1 hora, donde, entre otras cosas, argumentó la nulidad de todo lo actuado debido a que no ha sido imputado, y esta fue la respuesta de la juez. ¿Qué daño ha contribuido a hacerme el doctor Montealegre, señora juez? Muchas gracias. Gracias, señor imputado. De otra parte, la juez reconoció como víctimas dentro del caso al senador Iván Cepeda, a Deyanira Gómez, la exesposa de Juan Guillermo Monsalve, el considerado testigo estrella contra el expresidente, también al exfiscal Eduardo Montealegre y al exfiscal Jorge Perdomo, para que a través de sus testimonios demuestren por qué sufrieron daño a manos del líder del Centro Democrático. Hemos recibido con satisfacción el reconocimiento de víctimas de la señora Deyanira Gómez, precisamente con ocasión a nuestra postulación, a nuestra intervención de la relación que tenía entre el daño provocado hacia su vida y hacia su exilio y los hechos jurídicamente relevantes. El expresidente Uribe, quien insiste en su inocencia, ya quedó formalmente acusado por la Fiscalía y el juicio sigue en firme por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, por lo cual se expone a una pena entre los 6 y 12 años de prisión. La Comisión del Plan del Consejo de Bogotá aprobó el artículo del Plan de Desarrollo que contiene la extensión de la primera línea del metro hasta la calle 100. El proyecto deberá pasar ahora por la plenaria del Cabildo Distrital. De cara a la movilidad hay novedades en el proyecto del Metro de Bogotá. Este viernes, durante el primer debate de los artículos del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 en el Consejo, aprobaron el artículo 14 que da luz verde a una modificación en el trazado de la primera línea del metro. El ponente de esta iniciativa fue el concejal Juan David Quintero, quien propuso agregar unos 3.25 kilómetros adicionales desde la calle 72 hasta la calle 100, con el fin de conectar con otros sistemas de transporte en beneficio de los bogotanos. Esto nos va a permitir cerrar el anillo vial, beneficiar a más de 180.000 personas que viven en el norte de la ciudad, pero además lo más importante que hay que destacar es que está ya listo. A partir del convenio 277 de 2021 está todo listo, está en factibilidad para iniciar el proceso de contratación. Según Quintero, dicha expansión pretende que el metro llegue a localidades como Usaquén, Chapinero, Suba y Barrios Unidos. Las 3 nuevas estaciones serían la calle 82, calle 92 y la calle 100. Esto daría un total de 19 estaciones en toda la primera línea del metro de Bogotá, pero ojo, porque este proyecto todavía no es una realidad, pues falta la aprobación en la plenaria del Consejo de Bogotá, que en sesiones ordinarias tendrían hasta el 30 de mayo para decidir. Entre tanto, en materia de seguridad se incrementará el pie de fuerza a 2.000 policías más, esto a través de proponer un modelo de cofinanciación con la Nación,
También se plantea la construcción de la cárcel distrital 2 y la ampliación del Centro Especial de Reclusión que unidos suman 2.273 nuevos cupos para privados de la libertad. La Secretaría apunta, con el apoyo de todo el gobierno, a fortalecer toda su malla tecnológica, alcanzando un cubrimiento en todo el territorio de los sistemas cerrados de televisión, la integración con las cámaras privadas y otros sistemas de videovigilancia e incluso la integración del esfuerzo de toda la administración distrital alrededor de sus capacidades de seguridad. Asimismo, se implementará un modelo integrado para la gestión de la convivencia y la seguridad de los territorios para fortalecer la labor de los gestores de convivencia y garantizar su presencia en los barrios y acompañamiento constante a los ciudadanos.